noches, quien les habla es Leslie Ortiz. El motivo de esta entrevista es con el psicólogo Michel Robres. El tema es efecto psicológico del coronavirus. Le doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches con todos. A continuación vamos a hacer lo que es la introducción, ¿no? Como bien sabemos, los efectos que está causando en la psicología son demasiado para las personas, ¿no? La coyuntura a nivel mundial se está viendo afectada debido a una crisis de la salud provocada por la pandemia del coronavirus, que viene afectando a la salud mental de muchas personas, especialmente de aquellas personas que padecen de ansiedad o algún tipo de cuadro depresivo. Hoy en día los peruanos nos vemos obligados a un cumplimiento de aislamiento. Las innumerables noticias sobre el COVID-19 en los medios de comunicación originan en muchas personas, principalmente en las personas que sufren de estas afecciones, una preocupación constante, angustia emocional y la incertidumbre de cuánto durará esta crisis. Para entender más a profundidad estos tipos de temas, doy pase al licenciado en psicología. Buenas noches, chicos, estudiantes de esta prestigiosa universidad. Buenas noches, psicólogo Michel. Mi pregunta es, ¿las personas diagnosticadas previamente con algunos trastornos mentales son los más vulnerables a sufrir a esta situación o cualquiera está expuesta a una descompensación anémica? Sí, ya que teniendo un diagnóstico previo hace que altere o empeore su trastorno. Con mayor frecuencia lo podemos observar en el diagnóstico de depresión y de ansiedad. En cambio, si hablara de cualquier persona que puede estar expuesta depende de cualquier situación que se encuentre, ¿no? Un problema familiar, algún familiar esté enfermo o está pasando por este problema actual que vemos del virus, del coronavirus, ¿no? También por el exceso de información de las noticias, originan efectos de ansiedad. Mi segunda pregunta es, ¿el encierro provoca ansiedad, angustia y depresión en la cuarentena para adultos mayores y niños? Sí, debido a que las actividades que se hacían antes se dejaron de hacer. Por ejemplo, ¿no? El trabajar, el estudiar, pasatiempos, entre otros, ¿no? También a las noticias que se escuchan o se ven frecuentemente. Problemas de salud en la familia y no poder hacer nada ya que se encuentran en confinamiento. A la vez nos preocupamos excesivamente por nuestra salud, cómo nos encontramos, nuestra situación económica nos afecta demasiado. Buenas noches, psicólogo Michel. Mi pregunta Bueno, sería, ¿cómo hacer para que el encierro no agrave los trastornos y autismo? por lo general, el paciente con un diagnóstico ya psicológico tiene que seguir un tratamiento e indicaciones, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos de lado eso, tarde o temprano la persona que tiene este diagnóstico va a ser expuesta emocionalmente. Entonces los expertos refieren que no debe dejar terapia, no debe dejar las terapias, al contrario, debe de continuar sus terapias o buscar una forma como poder encontrarse con su médico, con su psicoterapeuta, ¿no? Al igual, la misma forma también los pacientes con TEA, ¿no? Trastorno de espectro autista. Tienen que seguir con las terapias y apoyo que recibía de la institución, del SEBE. El gobierno, como ustedes podrán haber escuchado, ¿no? Eh, ha dado a los pacientes TEA, ¿no? A los autistas, 15 minutos para salir, para dar la vuelta, ¿no? Pero todo ello se tiene que evaluar, porque a veces los 15 minutos para un paciente con este trastorno es difícil que puedan controlarse, decimos ya, los 15 minutos y de regreso a casa, ¿no? Es difícil porque a veces se frustran, a veces se enojan, hasta
se autoagreden, se pueden dañar. Claro. Mi siguiente pregunta sería, ¿los pacientes que sufren la ansiedad son más vulnerables a un exceso de noticias relacionadas al coronavirus? Escuchar un exceso de noticias como la muerte, se está infectando algún amigo, algún familiar, aumento de contagios, diariamente lo escuchamos, ¿verdad? A una persona que goza con una buena salud mental les afecta. Imagínense ahora a las personas con un diagnóstico ya de ansiedad, ¿no? Esto origina en ellos una crisis recurrente, ataques de pánico. Por ello es evitar que entren en exceso de noticias en los pacientes con ansiedad. Mi ¿Ok? compañera Leslie tiene más preguntas. Buenas noches, psicólogo Michelle. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían las recomendaciones de los psicólogos en este momento para mantener la calma? Recomendaciones para seguir son los siguientes, ¿no? Uno, la posibilidad de ser escuchado. Una manera de alivio es que pueda hablar o construir una red afectiva unos con otros. Esto ayuda a sentirnos emocionalmente seguros, ¿no? Otro es escuchar a otros y sacar los beneficios a través de la experiencia. Ayuda a enriquecerse emocionalmente. También transmitir calma. Es importante que en este tiempo se transmita ello, ¿no? Ayuda a que no nos desesperemos, a tener esperanzas en el futuro, tener confianza y, y aferrarse en este tiempo el lado también espiritual, ¿no? Y otro también es mantenerse en contacto con otros amigos, familiares. Es importante tener ello, ¿no? No perder siempre el contacto. Quizás no podemos estar físicamente, pero a través de las redes sociales, virtualmente, ¿no? Tener ese constante contacto con los familiares, amigos. Mi siguiente pregunta sería, ¿estar en casa mucho tiempo, puedo caer en depresión? Sí, ¿por qué, no? Nos preguntamos quizás. Puede ser porque constantemente estamos siendo bombardeados por tipo de noticias, ¿no? A veces, sin querer, estamos siendo observados o escuchar este tipo de noticias afecta, ¿no? Por ello es importante tomar las medidas adecuadas para prevenir. Es de suma importancia y de prioridad estar activo y motivado, mantenerse bien mentalmente y físicamente. Esto quiere decir que, no quiere decir que vamos a dejar de lado la realidad, ¿no? Pero siempre tenemos que ser conscientes de todo esto, pero no tiene que influir en nuestro diario vivir. ¿Ok? Buenas noches, psicólogo Michel. Mi ¿Qué tal? pregunta sería, ¿cómo nos afecta esta epidemia a nivel emocional? Bueno, provoca en las personas distintas emociones, ¿no? Como angustia, intranquilidad, temor, entre otras emociones, como les decía. El temor es mayor al pensar que podemos ser contagiados o contagiar a algún miembro de nuestra familia. Esto denota problemas emocionales, relaciones con la ansiedad y la tristeza, ¿no? Todo esto influye a nivel emocional. Y mi segunda pregunta sería, ¿qué sentimientos nos genera esta epidemia, esta pandemia? Bueno, eh, por lo que podemos observar y podemos escuchar también, nos genera muchas cosas, entre ellos el miedo, la frustración, aburrimiento, de repente de estar ya en lo mismo, ¿no? Estar en confinamiento, enojo muchas veces, tristeza a veces, también ira, sentimiento de soledad, porque lamentablemente no todos de repente están con su familia, o de repente hay alguien que cumple la labor del médico y el médico prácticamente no está presente y es una pareja, ¿no? Y generalmente se queda solo la otra pareja, el otro compañero. Todo esto. Psicólogo Michelle, ¿por qué la gente hace compras de pánico en esta cuarentena? ¿Qué opina al respecto usted? ¿Está bien o está mal? Bueno, hay que entender también, ¿no? Que si hay una mala información de todo esto,
no tener un conocimiento adecuado origina eso, ¿no? Que en un principio del mes, comienzos nomás, podíamos observar gente que hacía compras compulsivas, de repente en comprar papel higiénico, en comprar gel, antibacterial, desinfectantes, entre otras cosas más, ¿no? Eso, que quieren salir, generalmente quieren salir del peligro inminente, ¿no? Son capaces de hasta llevar más de lo que necesitan, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta todo ello. También estas conductas, eh, al parecer, ¿no? Todos lo catalogamos como conductas erradas o malas o equivocadas. ¿Por qué? Porque se dejan influenciar del lado emocional y no del lado racional. Entonces, eso es importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta que no tan solo lo necesitamos nosotros esos productos, sino también necesitan otro tipo de personas este producto. Por eso es importante ser racionales ante todo. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo influye el coronavirus en los pacientes esquizofrénicos? Sí, influye mucho. Si se encuentran medicados y no reciben un tratamiento adecuado, pueden originar problemas de desequilibrio emocional, problemas psicóticos, entre otros, ¿no? Por ello es importante mantenerse en comunicación con su médico tratante, ¿no? Es importante seguir el tratamiento adecuado, como lo decíamos en un principio, ¿no? Este tipo de personas que tienen problemas psicológicos, es necesario que reciban un tratamiento adecuado, ¿no? Especialistas adecuados en ello. Entonces, es importante ello. Le doy paso a mi compañera Perla. Mi pregunta es, ¿considera usted que en este aislamiento el miedo es uno de los primeros factores psicológicos? Bueno, en mi criterio, le catalogaría que sí. ¿Por qué? Primero hay que entender qué es el miedo, ¿no? El miedo es la angustia provocada por la presencia de un peligro inminente. Puede ser real o puede ser imaginario también, pero es constantemente lo que estamos viendo, ¿no? En el hogar, por ejemplo, escuchamos tipo de noticias, hasta muerte, contagios aumentan, las personas o amigos que tenemos nosotros de repente están siendo contagiados, han sido contagiados, vecinos de repente, y eso qué provoca en las personas, ¿no? Estamos que, por eso vemos que el primer factor psicológico es el miedo. Y esto puede derivar a una desesperación mayor, siendo frustrante para aquellas personas. Entendido. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo cree usted que se debe sobrellevar el estrés que generan los conflictos cotidianos de la convivencia con el grupo familiar en tiempo de aislamiento? Ok. Primero hay que entender, si normalmente teníamos una vida activa con diversas actividades que normalmente lo hacíamos, y ahora que estamos en una situación de confinamiento con los miembros de la familia, origina problemas de estrés. Por, por nuestra parte, hay que tomar todo ello como un reaprendizaje. Así lo tomamos nosotros, ya que, ya que no pasábamos tanto tiempo, de repente no pasábamos tanto tiempo con la familia, no convivíamos prácticamente mucho, que nuestra instancia en el hogar no sea conflictiva, ni, ni puede ser conflictiva ni hostil, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Para ver todo eso, entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer? ¿No? Es tratar de organizarnos con ciertas actividades en el hogar. Estas pueden ser, ¿no? Por ejemplo, estructurar de manera semanal un horario familiar de actividades, como cosas que tienen que realizar cada miembro de la familia, rutina de ejercicio físico, ¿no? Que lo hacen toda la familia, de repente desde los más pequeños hasta los más grandes, son beneficiosos, son de ayuda. Otros también son los juegos o las actividades reconstructivas. ¿Por qué? Porque eso ayuda
que las personas tengan a fortalecer la unidad, la armonía, tener su propio espacio, cada integrante de la familia a la cual deberá respetar cada uno de ellos. Es importante tener cada uno su espacio propio, ¿no? Entonces, por último, ¿no? Informarse adecuadamente y compartir información nueva que cada miembro de la familia tenga, ¿no? Es importante tener ello para siempre contrastar, siempre ayudarse, ¿no? A tener, a esperar algo nuevo de algo. Así es. Bueno, licenciado, ahora le pedimos que nos dé una breve conclusión acerca de todo el tema tratado. Sí, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es que si nosotros no tomamos todas estas cosas ah, con vital importancia, nos vamos a hacer un daño psicológico. ¿En qué sentido? Es que nos dejamos influenciar por el miedo, por el temor, por la angustia, y eso va a generar que nosotros un desbalance. ¿En qué sentido el desbalance? Que no vamos a conciliar el sueño, no vamos a poder hacer las actividades de repente de trabajo ahora que se hace el teletrabajo o de repente estudiar, ¿no? Por eso es importante que todo esto no nos afecte, tener un manejo adecuado de estas situaciones, de las emociones. Si nosotros manejamos las emociones, entonces vamos a poder vivir en este tiempo de confinamiento de una forma adecuada, sin conflictos familiares, sin tener temor de lo que vaya a pasar en estos tiempos, ¿no? Más bien teniendo una actitud esperanzadora que todo esto nos está ayudando. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre ante toda situación que nos pase, sacar algo positivo. Si nosotros tenemos esa habilidad de sacar algo positivo, entonces nos va a ayudar en nuestra convivencia diaria. Entendido, licenciado. Al no haber ningún punto en incógnita, bueno, nos quedaría nada más que agradecerle por su tiempo y por la paciencia de tenernos, ¿no? Muchas gracias, licenciado Michel. Ok, chicos, no hay problema. Estamos para servirlos y en lo que pueda podemos ayudarles también. Ya, licenciado. Hasta luego, en nombre de mis compañeros. Ok.